Saludos y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea. Hoy nuevamente con tu segmento Viviendo Fiel. Pues hoy iniciamos un libro nuevo. Estamos cubriendo todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Hoy vamos a iniciar el libro de Hechos. Así es. ¿Cuántos de ustedes les gusta ir al cine? ¿O les gusta ver películas en la televisión? A mí se me gusta. Me gusta ver películas militares. Pero también me gusta ver películas de acción. Pues hoy vamos a iniciar el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro de acción. Acción de los apóstoles. Acción de la iglesia. Acción del Espíritu Santo. Acción de Jesús. Es un libro de acción. Así que abrocha su cinturón porque vamos a iniciar el libro de Hechos. El libro de acción. Los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles. O se puede decir los Hechos del Espíritu Santo. O se puede decir los Hechos de Jesús. O los Hechos de la Iglesia. El libro de Hechos. Pues hoy vamos a hacer una introducción al libro de Hechos. Se cuenta en la clase número 1 la orientación del libro de Hechos. Aquí tengo unas notas que hice porque en el estudio me gusta a veces tener notas y a veces no. Pero como vamos a hacer un resumen del libro, quiero tener esas notas para que tú aproveches conmigo en no perder ni un punto. Pues aquí estamos hablando acerca del libro de Hechos. Los Hechos de los Apóstoles, Hechos de Dios, Hechos de Jesús, Hechos de la Iglesia primitiva. El libro de Hechos se contiene con 28 capítulos, cubriendo aproximadamente 30 años de historia. Los primeros 30 años de la historia de la Iglesia. 28 capítulos, 30 años. Pero el libro de Hechos todavía sigue siendo escrito por los cristianos y los predicadores y los apóstoles y los misioneros que andan hoy predicando el Evangelio. Así que lo que ves en la Biblia, los 28 libros del libro de Hechos, los 28 capítulos, disculpen, del libro de Hechos, esto cubre los primeros aproximadamente 30 años. Pero ahora, hoy en día, tenemos más de 2000 años de historia. Entonces, queremos de que tú sigas con nosotros para seguir aprendiendo acerca del libro de Hechos. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol? La palabra apóstol quiere decir los que son enviados en misión. Son misioneros. Yo fui enviado en misión cuando tenía 16 años, 17 años, 18 años. Ya a la edad de 18, Dios me hizo la llamada. Estaba en las delicias de Cuyamel, donde recibí mi llamado misionero oficial. Oí la voz de Dios en mi ser y hizo la pregunta: ¿quién irá para nosotros? ¿Quién ayudará a esta gente? Y yo, antes de que pudiera pensar, dije: heme aquí estoy yo, Señor. Y esto fue mi llamado misionero en Olancho, Honduras. Y es una historia larguito, pero estuve de misionero por muchos años en Honduras y también en Costa Rica. Apóstol quiere decir los que son enviados en misión, misioneros. ¿Cuál era la misión? Pues predicar el evangelio del reino de Dios, establecer iglesias compuestos por personas salvos por haberse creído en Jesús, haberse dado sus vidas a Jesús en arrepentimiento y siendo bautizados en agua, sumergidos, participando en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, levantándose como nuevas criaturas, perdonados y siendo llenos del Espíritu Santo. La historia de Hechos inicia en Jerusalén, un poco antes de que Jesús volvió a los cielos. La historia del libro no tiene fin, como le dije. Lo que ves escrito, los 28 capítulos, es el inicio del libro de Hechos. Nosotros hoy en día seguimos escribiendo el libro de Hechos con nuestras vidas. Lo que está escrito en el libro de Hechos inicia en Jerusalén y termina 30 años después
en Roma, donde Pablo es matado en Roma. El Espíritu Santo de Dios durante estos 30 años convierta aquel cuarto de discípulos en testigos, apóstoles, predicadores, empoderando milagros, sanidades, señales y poder para predicar con autoridad ante las autoridades. Jesús confronta a Saulo, quien era fariseo de los fariseos, del tribu de Benjamín, entrenado por los mejores maestros de Israel. Y ahora vamos a verlo en el libro de Hechos, que Saulo mataba a los cristianos, pedía cartas para ir a quemar iglesias y para matar cristianos. Pero en su encuentro con Jesús, Saulo empieza este cambio radical. Saulo empieza este cambio radical y es bautizado, convirtiéndose en el apóstol Pablo. El Espíritu Santo también confronta a Pedro para establecer de que el evangelio de salvación no solamente es para los judíos, pero también para los gentiles. El evangelio es para todo el mundo. ¿Qué es un gentil? Cuando leímos en la Biblia acerca de un gentil, pues un gentil es cualquier raza o nacionalidad que no sea puramente de sangre judía. Todos los que no son judíos son gentiles. Antes la salvación era para los judíos, fueron escogidos por Dios, pero mediante Jesús nosotros tenemos acceso a la salvación mediante Jesús. ¿Vale más? Porque si no, nosotros estuviéramos muertos de nuestros pecados aún el día de hoy. En un solo día, la iglesia es establecida bajo la predicación con la convicción del Espíritu Santo. En tan solo 3 meses después de la resurrección de Jesús, la iglesia, lo cual fue compuesto inicialmente por unos 120 discípulos en aquel cuarto arriba, expanda y crece milagrosamente con el Espíritu Santo y la predicación de la palabra de Dios, expanda de 120 a más de 3,000 personas. Y la iglesia siga creciendo todos los días, expandiendo el número de los que son salvos. Y la iglesia hoy continúa expandiendo, creciendo en todo el mundo. Los 2 apóstoles más reconocidos en el libro de Hechos es el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. El capítulo 1 al 12 continúa la historia de Pedro, quien había negado a Jesús, pero fue dado el mandato de cuidar el rebaño de Jesús. El capítulo 13 al 28 nos narra los viajes misioneros de Pablo, el apóstol Pablo. El libro de Hechos nos detalla las enseñanzas básicas de la iglesia y nos presenta sus acciones como iglesia. Pedro, Esteban y Pablo testifican a los judíos de que Jesús es el Mesías prometido y que se ha resucitado de entre los muertos y de que está reinando al lado del Padre. Acuérdense que el último libro que hicimos era Mateo y el propósito de Mateo era confirmar con pasajes, con testimonios, con profecías de que Jesús es el Mesías. Esto es lo que andan predicando a los judíos. Jesús es el Mesías esperado. Pablo es indicado para llevar el evangelio a los gentiles con el mensaje preciso y bello de que pueden también ser salvos mediante Cristo Jesús. Mientras que los apóstoles y los miembros de la iglesia viajen a varias regiones, sea por viajes misioneros o por la gran persecución que vino, ellos, saliendo desde Jerusalén, Judea y Samaria, empiezan el gran labor de llevar el evangelio de salvación hasta el fin del mundo. Ellos predican a Jesús crucificado y Jesús vivo a los judíos y a los gentiles, y la necesidad de creer en Jesús como su Salvador, la necesidad de arrepentir de tus pecados, ser bautizado, ser perdonado y recibir el más bello regalo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, en su ser,
convirtiéndose en un templo de Dios lleno del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dios ya no mora en templos hechos por manos, sino en su pueblo, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Adelante, porque vamos a iniciar Hechos capítulo 1 en la próxima clase. Participe con nosotros todas las veces que pueda. Y si pierdes alguna clase, lo puedes hallar en mi canal de YouTube en Crown Life International. Les voy a pedir de que traigan sus Biblias para que sigan la letra de la palabra de Dios, palabra por palabra. Compromete también en apoyar a este ministerio en oración. Y si tienes capacidad para apoyar con donaciones, también aceptamos donaciones en miofrenda.org. miofrenda.org. Bueno, ha sido una bendición para mí compartir esta pequeña introducción al libro de Hechos. Espero de que vuelven todas las veces. Espero de que vuelves a estudiar con nosotros, sea por televisión o sea por las redes sociales, en la página de Generación Cristiana y en muchos otros grupos y páginas y perfiles. Únete con nosotros, no solamente de corazón, pero del espíritu y en oración y en apoyo. Gracias y que sean super mega bendecidos.